Bueno, tenemos entonces dos prismas, los podemos dibujar en caballera o militar, lo que queramos. Vamos a dibujarlo, por ejemplo, en perspectiva militar. Tenemos visto desde arriba la cara superior y la cara inferior, que pondremos a lápiz para luego borrar, ¿vale? Y ahora dibujamos esta línea en vertical, esta otra en vertical y esta otra en vertical. Bueno, ahí tenemos ya una especie de prisma. No parece un cubo porque esto es prácticamente igual que esto y el cubo damos más reducción. Y ahora añadimos, por ejemplo, otro prisma, ¿vale? Entonces podemos coger aquí otro cuadrado, por ejemplo este, y lo que hacemos es aquí un anexo. Entonces colocamos aquí otro prisma y vamos a hacer que tenga, por ejemplo, esta altura, ¿vale? Con lo cual unimos los puntos y ya tenemos la superficie poliédrica añadida, ¿vale? O sea que tenemos un prisma al lado del otro, ¿vale? Como no nos interesan las líneas de atrás, podemos quitar todas las que no se ven. Pues tendremos ya ahí la posición del prisma, ¿vale? Bueno, entonces lo que haremos será simplemente hacer las sombras que pueden ser solares, o sea, con rayos paralelos, o con luz puntual, cualquiera de las dos, ¿vale? Entonces podemos coger un caso sencillo, puede proyectar esto sombra sobre este, por ejemplo, o podemos hacer, claro, lo más sencillo sería que entrara tangente, y claro, si entra tangente, esta cara está en sombra, esta también, y proyecta aquí un cuadrado y aquí otro, sin más, ¿no? Bueno, pero bueno, no es muy real hacer eso, ¿no? Porque es un caso muy excepcional, ¿no? Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, la sombra de este punto caiga siguiendo una dirección, por ejemplo esta, que caiga, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Eso quiere decir que cualquier sombra de cualquier segmento vertical va a seguir esta dirección por el plano horizontal donde se apoyan las figuras, y el rayo solar va a seguir esta dirección en paralelo por aquí. Por lo tanto, la sombra de este objeto será esto así. Y esa será lo que vamos a calcular, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos dos direcciones. La dirección del rayo, que escribo así, y la proyección del rayo, que es esta, que pongo R', ¿vale? Y siempre tendremos que hacer triángulos con sus lados paralelos a estos dos y a la dirección del rayo. Entonces, la sombra siguiendo esta misma dirección para este prisma, también por el suelo sigue esta dirección, ¿vale? Mientras que por el espacio el rayo sigue esta dirección. Con lo cual ya tendremos la sombra de los dos prismas de forma independiente. O sea que la sombra de esta línea tendrá que ser, por ser sobre un plano horizontal, una paralela, y la sombra de esta tendrá que ser otra paralela. Ya tenemos ahí la sombra de un prisma, ¿vale? Y si hacemos la sombra del otro prisma, pues lo mismo. Si hacemos bien esta paralela, esta línea también tendrá que resultar paralela por aquí. O sea que más bien viene por aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos ahí la sombra de esta línea que cae aquí, y la sombra de atrás era una línea paralela a ella. Y ya tenemos los dos cubos, ¿no? Vale. Bueno, una vez que tenemos los dos cubos, le podemos dar sombras, ¿vale? Entonces, al darles sombras, a ver, que tengo aquí esto, que se rompió la pica. No, ahora sí. Bueno, decía que le iba a dar sombras. Entonces tenemos, fijaros que esta cara es la sombra, queda en sombra propia del objeto. Entonces le damos un tono y proyecta su sombra por aquí. Vale. Todo esto queda en sombra, ¿vale? Mientras que esto tiene su cara en sombra. Eso sí, ahora obviamente
va a proyectar la sombra sobre ese otro cubo, ¿no? Y eso es lo que tendremos que ver, dónde cae la sombra, ¿vale? Bueno, pues fijaros que la sombra de esta línea, de esta arista, viene por aquí. Y por aquí. Eso quiere decir que este será un punto de sombra, ¿no? Vale. Y ahora alguien me dirá, ¿y entonces tengo que hacer una paralela a esta? No. No, porque en realidad este triángulo no forma un plano paralelo a esta cara, ¿vale? Pero si os fijáis, si la pieza la continuáramos hasta arriba, terminaría aquí. Eso quiere decir que si termina aquí, la sombra saldría de este punto, ¿no? Si el prisma sigue por ahí arriba. Por lo tanto, bastará unir ese punto con ese. Entonces, donde corte aquí, la sombra de una línea sobre un plano paralelo será una paralela. Vale. Ahora sí que ya lo tenemos, ¿de acuerdo? O sea que la sombra de ese prisma sobre este, pues era este fragmento. Y ya estaría completo, ¿no? Con lo cual ahora ya con seguridad podemos saber que en el suelo proyecta esta sombra. Y ahora sube hasta aquí arriba. Y ahora se une con esto. Con lo cual ya tenemos la pieza al completo con sus sombras, ¿vale? Bueno, le damos un tono y estas serían las sombras propias del objeto compuesto de dos prismas y las sombras que arroja sobre el suelo y se autoarroja sobre el otro prisma, ya que forman una unidad, ¿no? Ahora que una cosa son las sombras y ahora será la siguiente parte calcular el reflejo que se producía imaginando que la pieza fuera ligeramente reflectante. Vale. Entonces tenemos ya ahí el prisma con sus sombras. Vale. Bueno, fijaros también una cuestión, y es que como la luz incide casi en líneas verticales de los rayos de sol, este plano y este tendrá más sombra que este, ¿no? Esta cara será más oscura, pero como es zona de luz, pues esto tendrá un tono medio, ¿no? Entonces por aquí un tono medio. O sea, sobre esta cara un tono medio y lo mismo aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí las sombras calculadas y ahora pasamos a lo siguiente. O sea, esto sería el objeto si fuera totalmente opaco, ¿vale? Sin pulimento ninguno, o sea que su calidad superficial fuera puede ser lisa, pero en este caso sería totalmente opaco, o sea que no reflejaría nada, ¿vale? Bueno, para marcar bien las líneas que definen el objeto, ya que hay toda la sombra perdido contornos, podemos retocar la línea por aquí y lo mismo por aquí. Entonces viene por aquí la sombra y por aquí. Bueno, y una vez que tenemos esto, pasamos entonces a los reflejos. Supongo que no habrá problema en el tema de las sombras. Remarcamos también estas líneas de este prisma. Y lo mismo está de aquí. De acuerdo. Bueno, pues para hacer la reflexión, una simetría, recordad, esto se refleja enfrente con igual tamaño, entonces cogeremos el mismo cuadrado, se refleja aquí enfrente, o sea que el cuadrado ya nos lo da la plantilla, por tanto, hasta donde termina esa especie de imagen especular, donde termina el plano, es esto. O sea que este será el reflejo. De acuerdo. Y obviamente esta medida será igual, ¿no? Aquí. Por lo tanto, si esto llega aquí, su simétrica será la sombra, ¿vale?
O sea que todo esto también, toda esta sombra se reflejará enfrente, ¿vale? Bueno, supongo que todo el mundo entenderá que la sombra también se refleja y esta línea también se reflejará ahí en la continuación, ¿vale? Y este trapecio en el espacio también se reflejaría enfrente y la sombra esta también, ¿vale? Por tanto, todo esto ya queda en sombra. Bueno, y esta medida, esta línea que era la continuación de esta, pues también vendrá ahí reflejada con la misma dimensión. Por tanto, esta línea tendrá su reflexión ahí en la continuación. ¿Y hasta dónde llega? Pues tendremos que coger sobre esta línea la misma medida. Entonces cojo esa medida aquí y la coloco aquí. Por tanto, la sombra ya sé que viene a parar exactamente hasta aquí. Bueno, pues ya tengo ahí la sombra que proyecta sobre esta cara y por tanto todo esto queda en sombra, ¿vale? Porque todo esto será sombra. Y esto también. Vale. Fijaros que esta medida debe ser igual que esta, por lo tanto esto se reflejará ahí enfrente, con la misma medida, ¿vale? Con lo cual tenemos ya el prisma reflejado ahí enfrente. Si ahora tenemos esta sombra, también provocará aquí su reflexión a igual distancia, esta medida aquí igual, por lo tanto la continuación de esta línea se refleja por ahí. Bueno, entonces tendremos esto también reflejado ahí. Bueno, pues esa sería la reflexión de esa superficie. Como vemos, está reflejado el prisma ahí enfrente, las sombras enfrente, esta sombra también aquí enfrente. Y bueno, ahora habría que reflejar esto aquí abajo, ¿no? Y esto aquí abajo pues tiene esta altura de aquí a aquí. Entonces esa misma altura habría que cogerla una vez que marcamos aquí este punto. Vamos a marcar ahí el punto. Habría que cogerla aquí a igual tamaño, aquí debajo. ¿Vale? Por tanto, esa línea por este punto tendrá una paralela. ¿Vale? Eso quiere decir que esto queda sobre este plano, aquí queda sobre este plano exactamente aquí. O sea que sobre esta cara ya no se verá el reflejo. Mientras que si hacemos esta arista sobre la cara del suelo, pues quedará aquí abajo. Por lo tanto, tampoco se reflejará en la pieza, ¿no? Porque queda aquí la línea, ¿no? O sea que el reflejo de esta cara sobre el prisma, pues ya no aparece. Y en el suelo no lo estamos haciendo reflectante, con lo cual ya no hay más que tocar, ¿no? Entonces ya la tenemos completa, ¿vale? Entonces tenemos aquí la sombra que proyecta sobre esa cara, el trapecio espacial que se proyecta ahí, la sombra del suelo que se proyecta ahí enfrente, la sombra del suelo que se proyecta ahí enfrente, y luego esto reflejado también ahí enfrente. Bueno, pues eso sería ya en su totalidad toda la reflexión, ¿vale? Podemos remarcar por último las líneas que definen el dibujo. Bueno, normalmente si la pieza es reflectante, también el oscuro que refleje más lejos de la pieza, pues también se podría reflejar en el resto de la pieza. Por tanto, también podría reflejar zonas aquí, por ejemplo, de oscuridad con más contraste, ¿no?
Pero bueno, son cosas en las que no vamos a entrar, ¿no? Bueno, pues por último, recordad, la simétrica de esta, ahí enfrente, provoca ahí esa zona que se refleja hacia adentro, ¿no? La simétrica de esta línea también se refleja aquí. Y ahora tenemos la simétrica de esta por aquí enfrente, se reflejará también. O sea que la continuación de esta línea viene por ahí adentro. Y la simétrica de esta se refleja por ahí detrás, ¿vale? Y eso sí, como esta es zona de luz, pues sobre la zona de sombra esta, a lo mejor, y lo mismo aquí ya no se ve, pero bueno, esta medida tendría que estar aquí igual, si llega hasta aquí. Aquí podríamos poner un poco más de luz dentro de la sombra, ¿vale? Y esa luz se va perdiendo hacia atrás, ¿vale? Entonces vamos a sombrear de forma progresiva hacia adentro. Vale. No hay que olvidar que esta cara está en sombra, o sea que es una sombra que existe y que hay que marcar. Aunque pongamos aquí algo de luz que se refleja ahí, pues toda esta cara es una cara en sombra. Recordad también que en los entrantes cabe más oscuridad siempre que en los extremos. Por lo tanto, ahí en el entrante puedo poner más oscuridad. Bueno, pues esas serían las reflexiones con simetría espacial de todos los elementos y las sombras que calculamos previamente, ¿vale?